Diálogos con CIADIS, un canal de difusión científica para la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos con CIADIS. Antes de empezar esta nueva entrevista, queremos advertirles de que, debido a problemas técnicos que han salido totalmente de nuestro control, el audio de esta entrevista puede verse afectado a partir de la mitad de este capítulo. Sentimos las molestias que haya podido ocasionar y esperamos que esto no se repita más. Gracias y empezamos con la entrevista. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Diálogos con CIADIS. Para aquellas personas que nos están viendo por nuestras plataformas de vídeo, veréis que nos hemos desplazado a un nuevo sitio. Realmente debería de dejar de decir esto porque todos los días estamos en un sitio nuevo. Hoy, concretamente, estamos en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, y hoy venimos a hablar de un tema que yo creo que no hemos abordado en ningún momento y una línea de investigación que, por lo que nos ha contado nuestra invitada de hoy, me parece absolutamente fascinante. Hoy está con nosotros Esther Fernández Molina. Ella es profesora de Criminología en la Universidad de Castilla-La Mancha, donde se imparten grados, másters y doctorados. Además, es responsable del Grupo de Investigación de Criminología y Delincuencia Juvenil y directora también del Grupo de Investigación en Criminología de la Universidad. Y añadimos también que investigadora asociada en la Fundación CIADIS. Bien. Muchísimas gracias, Esther, por estar hoy con nosotros. Nada, gracias a vosotras. El tema que nos has introducido, y además que me lo has dicho fuera de cámaras, es que estáis llevando a cabo el proyecto que tiene el acrónimo JUSTO, que es Justicia Penal para Todos. Así como nombre, la verdad es que atrae muchísimo. Tiene gancho. Cuéntanos, Esther, ¿qué es este proyecto? Pues mira, JUSTO nació, yo creo que es un poco, viene a ser el resultado natural de una andadura que en este Centro de Investigación en Criminología empezó a desarrollarse hace mucho tiempo. Nuestro centro, que en principio nació y siempre nos hemos dedicado a distintos ámbitos o objetos de estudio de la criminología, poco a poco fue especializándose en delincuencia juvenil. Al estudiar la delincuencia juvenil pasamos a explorar cómo era la respuesta que el Estado proporciona a los jóvenes que delinquen, ¿no? Y empezamos a conocer y abordar un poco el estudio del funcionamiento de la justicia penal juvenil. Y ahí nos dimos cuenta cómo para los colectivos vulnerables pasar por el sistema penal es un poco más complicado, sí. Implica unos desafíos especiales que el Estado y aquellos que se encargan de administrar la justicia penal tienen que ser muy conscientes, porque pasar por un proceso penal no es fácil, no es fácil para las víctimas, pero mucho más difícil lo es para los sospechosos o acusados, procesados que pasan por el sistema. El sistema tiene unos códigos de conducta muy rígidos, es puro simbolismo, se utiliza un lenguaje muy técnico y aparte lo que hay en juego son cosas muy importantes, especialmente para aquellos que están en ese rol, ¿no? Entonces, profundizando un poco y descubriendo los problemas que tenían los jóvenes para pasar por el sistema, en un sistema que se supone que está especializado, porque gracias a la labor de Naciones Unidas, la Convención de Derechos del Niño, ya en el año 90, dijo que para los jóvenes que tuvieran que pasar por el sistema de justicia juvenil había que crear un sistema especial, había que hacer unos ajustes, unas adaptaciones para que el chico que pasara por el sistema aquello, se enterara y aquello tuviera un sentido para ellos, ¿no? Y entonces nuestra constatación con cada una de las investigaciones que hacíamos es que realmente los chicos no se enteraban bien de lo que ocurría. Especialmente esto lo vimos en un proyecto donde empezamos a hacer entrevistas a menores extranjeros que pasaban por el sistema. Entonces, de alguna manera, se nos abrió una ventana que hasta ese momento, pues, no sé, estábamos en otras cosas, no nos habíamos planteado, ¿no? Y entonces empezamos a explorar un poco, a hacer una revisión de la literatura, por ejemplo,
qué otros, aparte de los menores, qué otros colectivos vulnerables se enfrentan a las dificultades que supone pasar por un proceso penal, y entonces ahí descubrimos, bueno, que hay un montón de gente trabajando en lo que se llama el acceso a la justicia. Y empezamos a profundizar un poco y entonces identificamos como 4 colectivos vulnerables, ¿vale? Para nosotros nos parecía que tenían especiales problemas al pasar por el sistema. Uno que ya conocíamos, que era un conocido, un sospechoso habitual para nosotros, que eran los jóvenes, sí. Y con ellos continuamos, ¿no? Porque, bueno, aunque llevábamos años haciendo investigación, había muchos temas todavía que abordar. Y discúlpame, Esther, sí. ¿Jóvenes te refieres a aquellos que ya son mayores de 18 y ya pueden ser...? No, a menores. A menores. Menores, claro, no son menores inimputables en el sentido que no son menores de 14 años, nos referimos a jóvenes y adolescentes. 14 hasta 18 años, que es la ley... y 364 días. Exacto. Es el límite que establece nuestro sistema para donde se contempla una responsabilidad penal juvenil. Sí. Entonces, claro, tiene responsabilidad penal, pero es una responsabilidad penal especializada, ¿no? Y todo el sistema tiene una serie, esas adaptaciones de las que te hablaba antes, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, estos los conocíamos bien, pero sabíamos que todavía había muchos temas que había que abordar. Entonces, bueno, este colectivo lo mantuvimos en este proyecto. Es un proyecto que en realidad son 4 mini proyectos, ¿no? O 4 subproyectos, como nos gusta llamar a nosotras. Entonces, uno era estos chicos, los menores o jóvenes y adolescentes. Otros son las mujeres, que muchas personas nos dicen, ¿las mujeres? ¿Y por qué las mujeres? Las mujeres, como bien sabéis, en criminología son una rara avis, porque realmente la delincuencia es eminentemente masculina, y esto, bueno, es algo positivo. De hecho, bueno, ha dado lugar de esto luego creo que vais a hablar con una de mis compañeras, todo el tema de delincuencia juvenil femenina, que creo que ahora mismo supone también un reto y una oportunidad de aprendizaje sobre el comportamiento delictivo en criminología. Pero claro, el hecho de que sean pocas supone un problema, un hándicap cuando se pasa por el proceso, porque todo está pensado para los hombres. Eso es cierto. Entonces nos hemos acercado a las mujeres infractoras, o sea, a ese colectivo de mujeres que normalmente la criminología siempre ha contemplado como víctimas, pero nosotras nos hemos acercado a las mujeres infractoras. Cuando pasan por el sistema, ¿qué les pasa? Especialmente sabiendo que como son pocas, se ha reflexionado mucho menos sobre ellas y hay menos cosas pensadas o el sistema piensa poco en ellas. Entonces queríamos hacer un poco, conocer si realmente merece la pena contemplar la idea de que las mujeres sean un colectivo vulnerable en el proceso penal. Y los otros 2 colectivos eran 2 colectivos mucho menos conocidos para la criminología. Desde luego, para la criminología española, uno de los problemas o uno de los déficits que hemos encontrado son tan vulnerables y son tan poco identificados que ni la propia academia los tenía identificados como un colectivo digno de estudiar en su paso por el proceso. Uno de ellos son las personas que tienen discapacidad intelectual y otras son los extranjeros que no conocen el idioma. Vale. Porque en ambos casos, cada uno por motivos distintos, hay una menor competencia. En unos casos es menor competencia lingüística, en otro es menor competencia cognitiva, que hace que pasar por el proceso no solo sea un desafío, es realmente una dificultad que o se proponen, ¿no? y el sistema prepara unos ajustes, como dice la ley, unos ajustes de procedimiento necesario, o lo que está en juego es el pasar por el proceso garantizando un juicio justo. Entonces, bueno, esto, como te decía antes, de alguna manera lo habíamos intuido que pasaba cuando empezamos a hablar con los menores extranjeros, porque cuando hicimos entrevistas con menores extranjeros nos dimos cuenta que sabían tan poco de castellano que tuvimos que contratar intérpretes para hacer las entrevistas. Claro. Y entonces nos planteamos,
ostras, si no hemos sido capaces de tener una entrevista informal, Ujú. ¿cómo han pasado estas personas por el procedimiento? Y entonces, bueno, este fue como el inicio. De hecho, bueno, este proyecto, que fue un proyecto europeo comparado, cuando lo pusimos, lo publicitamos, le dimos difusión con colectivos interesados, ahí fue también de una manera un poco espontánea, alguien habló, uy, esto es similar a lo que ocurre con las personas con discapacidad intelectual, y de alguna manera todo nos encajó y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacer esto? Ajá. ¿Por qué no abordar las dificultades que van a ser diversas porque la idiosincrasia de cada uno de los colectivos es muy diferente, pero ¿qué problemas de acceso pueden tener? Si es que los tienen, ¿no? Claro. Y entonces diseñamos un proyecto pues ambicioso, como puedes ver, multimétodo. Desde el punto de vista de la metodología, pues se ha abordado desde técnicas cuantitativas, con revisión de expedientes, en juzgados, y también y básicamente a través de entrevistas, porque precisamente lo que queríamos era conocer esto. Ajá. Las experiencias vividas por los miembros de los colectivos vulnerables, pero también con los profesionales que tienen que interactuar con ellos. Vale. Porque, claro, una de las cosas que hemos detectado es que no solo los colectivos vulnerables lo pasan mal, sino que los profesionales también lo pasan mal, porque son conscientes que tienen delante una persona vulnerable, pero les faltan conocimientos, echan mucho en falta formación y también reclaman muchas herramientas, estrategias, adaptaciones, ¿no? Protocolos que permitan hacer una adaptación. Claro. Y entonces, bueno, pues esto es lo que hicimos. ¿Qué hicimos? Pues un proyecto, tuvimos la suerte, pedimos una financiación regional, que fue, la verdad, para lo que es el ámbito de las ciencias sociales, bastante cuantiosa. Era un proyecto ambicioso desde el punto de vista de que se necesitaba también muchos recursos personales para poderlo llevar a cabo. La fortuna llamó a nuestra puerta, obtuvimos esta buena financiación, tuvimos también la suerte de contar con un equipo fantástico, muy diverso, donde además se incorporaron jóvenes investigadoras como son pues, Ana Páez, Alicia Montero, con quien vais a hablar creo luego después, y bueno, pues aquí hemos ido haciendo como un equipo, todo de mujeres. Es verdad que algo que caracteriza a la criminología en Castilla-La Mancha es que es eminentemente femenina, como creo que ocurre en muchos Yo creo que en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Barcelona y en muchos sitios. Y bueno, pues este grupo de mujeres pues nos adentramos en esto de tal manera que el balance final fue, hemos revisado más de 1.500 expedientes judiciales, hemos hecho más de 150 entrevistas y bueno, pues después de casi 4 años de trabajo hicimos una valoración, no sé si quieres, o sea, que te cuente un poco claro. En cada uno de los colectivos qué cosas hemos identificado, porque lo que todo este trabajo nos permitió es ver que efectivamente acertamos cuando decidimos poner el foco en estos colectivos. Constatamos lo que te decía antes, que por desgracia son tan vulnerables que incluso la academia, no solo en España, sino también en el ámbito internacional, tampoco le dedica mucho tiempo. Hay personas trabajando en acceso a la justicia, pero creo que hay personas trabajando en el ámbito del acceso a la justicia en el resto del mundo, pero es verdad que tampoco es un tema como parece que debiera ser un tema prioritario a la hora de fijar primero conocimientos para saber qué es lo que está pasando y que de ahí derivará una agenda pública para hacer las reformas necesarias en las políticas públicas que correspondieran, ¿no? Bien, entonces, como te comentaba un poco, en el tema de mujeres y menores lo voy a dejar en stand-by porque mis compañeras bueno, pues te explicarán un poquito los hallazgos, y a mí sí que me gustaría pues comentar contigo lo que hemos un poco constatado con los otros dos colectivos que, como te decía antes, eran
desconocidos absolutamente Sí. para nosotras y creo que para muchos, ¿no? Empezando un poco con las personas con discapacidad intelectual, que yo creo que son las más desconocidas, quizá lo que más sorprende o incluso nos sorprendió a nosotras mismas cuando lo contemplamos como un colectivo vulnerable es, pero ¿realmente las personas con discapacidad intelectual pasan por un proceso? Hay personas cumpliendo una medida privativa de libertad en un centro penitenciario si tienen discapacidad intelectual, pues sí. Pues sí, por muchos motivos, ¿no? Porque la responsabilidad penal y la imputabilidad es un concepto muy amplio y entonces, dependiendo del tipo de discapacidad, se puede ver afectada esa capacidad para responder por el hecho penal y hay muchas ocasiones que las personas, incluso aunque durante el procedimiento se constate que tienen discapacidad intelectual, tienen que responder por ello porque pues, se constata que eran responsables, que sabían lo que estaban haciendo, ¿vale? Sin problema. Entonces, en este sentido, pues tienen que ir. ¿Qué ocurre? Que también hemos comprobado, esto en realidad era una alerta que ya le había dado plena inclusión, porque constató que en un estudio que hizo, como nosotros empezamos el proyecto en el año 2019, y ellos en el año 2018 habían constatado que al menos el 50% de las personas que tienen discapacidad intelectual y están cumpliendo una condena privativa de libertad en un centro penitenciario, durante su proceso penal, nadie reparó en que tenían una discapacidad intelectual. El diagnóstico se hizo una vez empezaron a cumplir la condena y se vio que tenían dificultades cuando pasan por el procedimiento penal no se había reparado que estas personas tienen discapacidad intelectual. Y es cuando se está cumpliendo la condena cuando se detectan las dificultades, se explora un poco, se hace una evaluación y se constata que la persona tiene discapacidad intelectual. Entonces, claro, ese diagnóstico llega tardío. Llega tardío, piensa qué ha pasado a esa persona durante el procedimiento. Claro. Sus garantías jurídicas, que hay una Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, programado por Naciones Unidas en 2007, o sea, no fue ayer, desde 2007, que interpela a los Estados miembros para que cuando las personas con discapacidad intelectual pasan por un procedimiento, se tienen que primero identificar para poder desarrollar los ajustes de procedimiento necesarios. Así existe, por ejemplo, en el ámbito internacional, hay una figura, hay un agente en el sistema desconocido en el sistema penal español, que es el facilitador. El facilitador sería como una suerte de intérprete, que al igual que ocurre con los extranjeros cuando no se conoce el idioma, que tiene que venir alguien para suplir la menor competencia lingüística, pues la idea es, si tú identificas a una persona que tiene discapacidad intelectual, se pueden hacer muchos ajustes de procedimiento y entre ellos el principal sería llamar a una persona con la formación y las competencias y herramientas necesarias para poder hacer como un interlocutor entre las autoridades penales y la persona que tiene dificultades para entender lo que está pasando. Porque una persona con discapacidad intelectual no puede hacer una declaración en condiciones, tiene dificultades, por ejemplo, para ubicarse en el espacio y en el tiempo. Entonces, se muestran como incompetentes a la hora de contar lo que ha pasado y lo que detectan las autoridades, al no saber que tienen esas dificultades, está mintiendo, no sabe lo que dice. Entonces, al final, esa propia incompetencia acaba siendo perjudicial para ellos. Es algo terriblemente perverso. Sí. Claro, nosotros cuando sabíamos un poquito toda esta información, la habíamos detectado, o sea, la conocíamos por plena inclusión, y cuando empezamos a hacer las entrevistas con los policías, de hecho la idea era haber hecho toda la investigación en el paso por todo el procedimiento, nos hemos quedado en la fase policial, porque hay tantas cosas que hacer ahí que simplemente decidimos quedarnos en esa primera fase para luego en continuar después, ¿no?
Porque el principal problema que hemos visto es que, claro, la puerta de entrada al procedimiento penal, en la mayoría de las ocasiones, supone una intervención policial. Y lo que hemos descubierto es que en un contexto de custodia policial o en el contexto de sede policial, donde todo es muy rápido, hay muchísimas presas, hay mucha tensión porque los hechos delictivos acaban de ocurrir. Tenemos que pensar que cuando llegamos a los juicios, en los juicios todo es sereno, ¿no? Porque todo va como a posteriori, o sea, ya ha pasado. Sí. Pero en sede policial está pasando. Y entonces hay un estrés en el momento que hace que la actuación policial sea compleja de realizar. Realmente los agentes tienen, en esto se van formando y su formación profesional les hace adquirir como mucha capacidad para tomar decisiones muy rápido y ser dirigentes para hacer lo que tienen que hacer. Es su misión, la de investigar e instruir los casos, al tiempo que, bueno, se cargan, por ejemplo, en el caso de que haya que se tenga que producir una detención, realizar una custodia, respetando los derechos de las personas, ¿no? Pero claro, en ese contexto tan rápido y de tanta tensión, meter a una persona con una vulnerabilidad mental supone pues meter como un cóctel molotov, ¿no? Porque realmente genera mucha distorsión. Y entonces, claro, ¿qué fue lo que descubrimos? Que en realidad los agentes decían, no, discapacidad intelectual, la primera pregunta que les decíamos, pero hay muchos, y decían, no, no hay muchos. Bueno, sí. Y empiezan, he tenido este caso, y entonces descubres que en muchos casos ha habido sospecha. Sí. Y lo que se ha constatado es que ante la sospecha no se hace nada. A lo sumo, lo que se hace es que en las diligencias se anota, creemos que sería necesario hacer una evaluación forense, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si se hace esto y se llega a la evaluación, se hace esa evaluación forense, también, aunque nos hemos quedado un poco más en sede policial algunas cosas y hemos descubierto qué es lo que se hace, pues por ejemplo, un forense, ¿qué es lo que haría? Sería evaluar su responsabilidad penal, Sí. pero no iría más allá. No haría una evaluación de cuál es el nivel de afectación que tiene en esa discapacidad intelectual y qué problemas le genera para ser competente el día que vaya a tener el juicio oral. Eso no se realiza cuando en realidad la normativa dice que eso se tendría que hacer. También porque los forenses tampoco tienen la formación necesaria para poder realizar ese tipo de evaluaciones a ese nivel. Claro, el sistema debería funcionar así, ¿no? Que hay una sospecha, hay una evaluación, se identifican las necesidades que tiene el colectivo y el colectivo, o sea, y el sistema es capaz de proporcionarle a esa persona procedente de ese colectivo vulnerable los ajustes de procedimiento que necesita, que puede ser el facilitador, que puede ser el permitirle, por ejemplo, que haya una única toma de declaración como prueba preconstituida, que a lo mejor puede ser simplemente que se vaya un poquito más despacio, que se permita hacer unas pausas en un momento determinado. Son ajustes. Claro. En unos casos serán muchos y más complejos y en otros muy sencillos. Claro, ¿cuál es el resultado de eso? El resultado final, pues que al final se adopte una decisión legal y respetuosa de las garantías jurídicas de todos, también de los colectivos vulnerables, o pisotear, o sea, una maquinaria estatal, compleja, que es difícil porque la visión que tienen comentada no es fácil, pero que precisamente esa maquinaria aplasta al colectivo vulnerable. Simplemente porque muchas personas, o sea, esta persona, ¿no? Interactuó en su día en sede policial con un policía, con dos o con tres, con su letrado. Ojo, que aquí también incorporamos a muchas autoridades legales, como por ejemplo son los letrados que hacen la defensa pública de estas personas. Ellos también deberían, de hecho, bueno, hemos hablado con ellos, los hemos entrevistado y ellos también dicen, es que a mí me falta formación, yo detecto que algo hay, pero se rasca poco. Sí. Yo siempre digo aquí que en esto de los colectivos vulnerables hay mucha gente mirando para otro lado. En el fondo todo el mundo lo ve, pero nadie quiere quitarle el lazo a la cuestión, ¿no? Porque supone abrir una caja de Pandora que a nadie interesa y a todo el mundo le incomoda, porque supone cambiar
drásticamente tu dinámica profesional diaria. Y además también creo que pone de manifiesto tu falta de habilidades para abordar determinadas situaciones que son más complejas. Ningún profesional, pensemos que a nosotros nos ocurriría igual, ¿no? Ningún profesional quiere de repente que te venga, por ejemplo en el ámbito docente, ¿no? De repente te viene un alumno con unas características especiales que te pone en un brete y que te, de alguna manera, cuestiona tus habilidades como profesional. Eso es. Entonces, como esto ocurre, pues bueno, y todo es tan rápido y además por otra parte el sistema urge, y bueno, pues ya lo verá el siguiente. Ya lo verá el siguiente. Y se ve lo mismo y es una rueda. Y es una rueda que acaba generando pues situaciones injustas. Claro, ¿qué se dice, por ejemplo, desde administraciones penitenciarias? De hecho, la propia administración penitenciaria ha tenido que crear un programa específico para personas con discapacidad intelectual. Sí. Cuando en realidad, bueno, pues incluso también para las personas que trabajan con estos presos en los centros penitenciarios dicen, estas personas debían estar aquí, por ejemplo, no podríamos plantear recursos en el medio abierto, que sería un entorno mucho más favorable para poder trabajar de alguna manera con ellos. Claro. En definitiva, hay un gran pastel, ¿no? Que hay que conocer, abrir y compartir entre todos, ¿no? Sí. Y algo muy parecido ocurre con los extranjeros que no conocen el idioma, porque aquí nos ocurre lo mismo, o sea, aquí hay una diferencia y es que el sistema, desde hace tiempo, hay una normativa internacional recogida en todos los textos nacionales que dicen que cuando hay una persona que no tiene suficiente conocimiento del idioma, se llama un intérprete. Sí. Pero aquí nos hemos encontrado con dos grandes problemas. Uno es, ¿cuánto español se tiene que saber para que se llame un intérprete? La ley dice que tiene que haber, que mediante un procedimiento objetivo, las autoridades legales tienen que determinar si la persona tiene o no competencias lingüísticas. Pero ese procedimiento objetivo no está desarrollado. El Ministerio ni el de Justicia ni el de Interior ha hecho nada. Y cuando preguntamos a jueces, fiscales, abogados, policías, dicen, yo qué sé, pues yo pregunto. Y si me parece que habla, pues yo tiro hacia adelante. Claro, es que eso es difícil. Claro, aquí ocurre algo también, porque es como tú dices, es muy difícil, como hablábamos antes, la discapacidad intelectual, ¿no? Y además hay un problema añadido, y es que los propios miembros del colectivo no quieren revelar su vulnerabilidad. Ni la persona con discapacidad intelectual quiere decir yo tengo un problema, porque arrastran una vida donde han sido etiquetados, su dignidad afectada por el hecho de soy distinto, se consideran inferiores, han sido humillados en alguna situación. Efectivamente. Y con los extranjeros pasa algo parecido. Eso no pasa. Claro, si yo digo que no sé, parece que no quiero cooperar. Además, nadie quiere demostrar estoy aquí, llevo un tiempo y soy un inútil que no sabe hablar. Ellos mismos, en las entrevistas que hemos mantenido, dicen, no, hombre, es que yo no quería decir que yo algo sabía. Ya, no es lo mismo, algo sabía a ser competente. Eso es. Para pasar por un procedimiento legal donde posiblemente muchos españoles seríamos incompetentes. Eso iba a decir. El contexto es, claro, el lenguaje es muy técnico. Es un proceso que incluso a una persona nativa le cuesta. Yo, por ejemplo, con profesionales del ámbito de derecho, he estado en jornadas, en mesas redondas, han empezado a hablar y no he entendido nada. Siendo nativa y hablando el mismo idioma, imagínate una persona. Tiene un procedimiento penal donde ya hay tensiones. Los códigos de conducta y la propia, o sea, cómo se comportan ellos, hay como una serie de estereotipos que ellos mantienen en palabras, en gestos, o sea, que va desde el lenguaje verbal hasta el no verbal, que hace que todo sea de una rigidez que ni por el lenguaje verbal no verbal te enteras, pero por el verbal mucho menos, ¿no? Claro. Entonces, claro, estas personas, tenemos personas vulnerables que no revelan su vulnerabilidad y autoridades penales con muchas dificultades para identificar la vulnerabilidad.
Entonces creo que el gran resultado de Justo es que nuestro sistema penal tiene un problema para identificar la vulnerabilidad. Y tenemos que trabajar en identificar la vulnerabilidad, porque si no sabemos que son vulnerables, no podremos hacer los ajustes del procedimiento. Luego ya veremos cómo se hacen esos ajustes, cómo funcionan, que hay muchos retos y muchos desafíos también, por lo que sabemos de otros países, porque como te decía antes, en realidad esto que pasa en España pasa en muchos países del entorno, y estas dificultades que nosotros tenemos y los desafíos son idénticos. Ahora, creo que de alguna manera, creo que la academia, la investigación científica puede ayudar. Primero que esta es un poco la fase en la que nuestro proyecto Justo nace. Durante 4 años se nos permite hacer ese diagnóstico de los problemas de acceso que hay al sistema. De alguna manera lo que identificamos es esto, que el identificar la vulnerabilidad es difícil, y entonces iniciamos un segundo proyecto en el que también por fortuna hemos conseguido financiación para mantenerlo otros 4 años más, donde lo que estamos haciendo es tratando de desarrollar herramientas, protocolos, diseños de buenas prácticas para poder ayudar al sistema a primero identificar la vulnerabilidad. Nos parece que esto, como decía, es el gran resultado, por lo tanto la consecuencia tiene que ser la academia, la investigación puede ayudar a diseñar esas herramientas que ayuden a la identificación. De hecho, por ejemplo, esto es una de las cosas que vamos a hacer en esta segunda parte del proyecto, que se llama JUST. O sea, si el acrónimo de Justicia Penal para Todos es Justo, este segundo proyecto se llama JUST Toolkit. Tool de herramientas en inglés. Exacto, la caja de herramientas. Eso es. Para resolver, no todos, nuestra ambición es limitada, que la idea es ir aportando algunas herramientas, algunas estrategias que ayuden a solucionar algunos de los problemas de acceso. Creemos, o sea, una de las cosas que estamos haciendo, tenemos identificadas ya algunas herramientas que de manera un poco piloto se han hecho en otros países en contexto de custodia policial, para identificar con unos pocos ítems mientras el sujeto se están haciendo actuaciones propias de la detención policial. Hacer una serie de actuaciones que le permitan a la policía, en ese caso de sospecha, o bien a la policía o bien al letrado, el poder decir: aquí tenemos un vulnerable. Y, por ejemplo, también en el caso de los extranjeros, también estamos desarrollando aquí en colaboración con un grupo de lingüistas, también crear ese procedimiento objetivo de una pequeña prueba con muy pocas preguntas, tener un criterio también objetivo, porque esto también genera, imagínate, una gran desigualdad. Puedes tener a un juez o a un fiscal que ante la mínima diga sí, necesita el ajuste, que venga el intérprete, y otros que prácticamente tengan que no saber nada, que se llame el intérprete. Se necesita algo estandarizado. Exacto. Y luego, en el caso de los extranjeros, otra dificultad que nos hemos encontrado es que el problema no solo es que no se llame el intérprete, es que cuando el intérprete llega hay muchas dificultades. ¿Por qué? Por problemas diversos. Primero, no siempre que se llama el intérprete llega un profesional de la interpretación. Aquí el Ministerio tiene subcontratado, tanto el de Justicia como el de Interior, tiene subcontratado a empresas, academias, el proveer el servicio de la interpretación, y estas academias, que en principio deberían asegurar que los intérpretes, de hecho la ley habla de que tiene que haber una base de datos de intérpretes con una cualificación especial, esa base de datos no existe, y se tira de intérpretes que no son profesionales, simplemente que conocen el idioma. Claro. Imagínate, pues necesito a alguien que hable suajili, porque es que necesito, o sea, idiomas de todas partes del mundo. Tipo, no es, hay nuestra persona que habla inglés. No, efectivamente tiene que ser su lengua materna, y las hay más comunes, las hay más diversas, ¿no? Entonces, claro, esto es difícil, y luego desde el punto de vista de la calidad del servicio de interpretación está muy comprometida. Esto es uno de los grandes resultados también de Justo. Todo el mundo
critica la calidad del servicio de interpretación, a pesar de que la ley dice si la calidad de la interpretación no te ha parecido bien, tienes opciones para recurrir. Aquí no recurre nadie, pero todo el mundo se queja de la calidad de la interpretación. Bueno, eso es muy cosas que suelen ocurrir. Y por otra parte vemos también las demandas de los que sí que son profesionales de la interpretación, que sienten que hay un poco de intrusismo profesional, que hay personas que sin formación que están haciendo un trabajo que deberían hacer ellos y que de alguna manera el sistema está siendo connivente con ellos, o sea, que permite ¿no? Reclaman además que cuando hacen el servicio de la interpretación, o sea, sería un poco contemplar la idea cuando un intérprete entra en una comisaría de policía o entra en una sala de justicia, de alguna manera hay un nuevo actor en la sala. Por lo tanto, las cosas no pueden funcionar igual. Eso es, sí, porque ya hay un canal más. La comunicación se tiene que gestionar de otra manera. Normalmente los intérpretes los ponen en la última esquina, teniendo que hacer todo el tipo de traducción que a ellos les gustaría. No les dan información previa para que puedan preparar el caso. O sea, llegan a saco, tienen que empezar a traducir. Y hay muchas limitaciones. Entonces ellos se quejan mucho de las condiciones en las que se hace el servicio de interpretación. De tal manera que en esta caja de herramientas no solo vamos a proponer el desarrollar ese procedimiento objetivo para determinar las competencias lingüísticas, sino que también, con ayuda de todos los participantes, todos jueces, fiscales, policías, letrados e intérpretes, intentar diseñar lo que sería el protocolo de actuación que debería seguirse en una comisaría de policía, en una sala de justicia, cuando el intérprete entra en escena. ¿Qué deberían hacer las partes? Porque de alguna manera, si todos saben el papel que tiene, que es fundamental, porque va a ser el que va a permitir la comunicación entre todos ellos, de alguna manera tenemos que darle el protagonismo que merece y hay que dejar de hacer su trabajo en unas condiciones para que ese servicio de interpretación sea de calidad. Absolutamente. ¿Con ello qué evitamos? Pues evitamos lo que hemos visto cuando hemos ido a hablar con el colectivo vulnerable que está en prisión. Hemos hecho unas entrevistas a presos extranjeros que no conocen el idioma dentro de la prisión, que de hecho hemos tenido que hacer las entrevistas con intérpretes porque prácticamente no hablaban, y hemos visto a personas que han pasado por un procedimiento igual que en el otro caso sin enterarse de lo que estaba pasando y que durante el cumplimiento de la condena también tienen muchas dificultades. Eso es. Porque en instituciones penitenciarias al intérprete ni se le ve, ni se le tiene, ni se le espera, ¿no? Como suele decirse. Y esto es otro gran agujero del sistema. Hay muchas necesidades. Creo que desde FIADIS conocéis muy bien la situación penitenciaria y sabéis las demandas que tiene esta población. Sí. Imagina, o sea, yo siempre digo que es estar dentro de una doble prisión. Estás en la cárcel, privado de libertad, y además no puedes comunicarte con nadie. Sí. Hemos hablado con presos que llevaban 2 y 3 años y que no habían hablado con nadie en su idioma desde entonces. Sí. Y que utilizando al intérprete que nosotros llevábamos, lo usaron para comunicaciones básicas con el psicólogo, el jurista. Claro, le preguntamos al psicólogo, ¿y cómo haces la intervención con un preso? No hay intervención. No hay intervención, eso es una de las cosas que, por ejemplo, desde FIADIS hemos visto, ¿no? Que para ciertos delitos se necesita, o el juez demanda hacer un tipo de programa de tratamiento, etcétera. Con esa limitación es que ya no se puede acceder a ese programa. Y estamos pisoteando los derechos fundamentales de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, hay tanto por hacer que creo que después de la caja de herramientas, vendrá la caja de herramientas 2, porque el sistema penal español necesita mejorar mucho en acceso a la justicia, y este es nuestro proyecto y en lo que estamos, y con un poco, y perdona que te corte también, una de las cosas que también hemos tenido muy claro, tanto cuando diseñamos la primera fase y especialmente en esta segunda, es que, por ejemplo, todas esas herramientas que estamos pensando y diseñando, las tenemos que pensar junto con los actores del sistema profesional, con los profesionales del sistema penal.
porque si no lo hacemos, primero, teniendo en cuenta lo que ellos opinan, metiendo los procedimientos cuando ellos consideran ahora es oportuno, no es disruptivo, tienen que creer en... ellos reclaman esas herramientas, pero al mismo tiempo no solo hay que proporcionar las herramientas, sino que para cómo implementar esas herramientas necesitamos también la colaboración de ellos. Sí. Y de hecho, con esto ya acabo, porque me he dado cuenta que me falta por contaros lo que para nosotros es casi nuestro ojito derecho, ¿no? Porque es la primera herramienta para remover, ¿no? Para mejorar los problemas de acceso a la justicia que ya tenemos desarrollada y que estamos empezando a probar. Que la hemos desarrollado en el ámbito de los menores, que también tienen estas mismas dificultades por el tema el lenguaje es muy técnico. Eso es. Entonces, al tiempo que empezábamos con Justo, iniciamos un proyecto que se llama Hablemos Claro, donde hemos desarrollado, en principio está contemplado como un paquete, o sea, un proyecto de 5 paquetes. Por ahora hemos desarrollado solo el primero porque hay que evaluarlo y ver que funciona. Y es un paquete de documentos accesibles de la información que necesita un menor que está detenido en sede policial, lo que sería la lectura de derechos, el 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuáles son los derechos de las personas detenidas, y también una explicación de los trámites por los que va a pasar él. De hecho, ese documento se llama ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar mientras esté aquí detenido? Los hemos elaborado, redactado en lenguaje claro, los hemos pasado a cómic, hemos hecho un vídeo. Esto está publicado en nuestra página web, en la web de la universidad, del Centro de Investigación. En realidad se puede acceder desde el Centro de Investigación en Criminología y también desde la web del grupo, que es donde está contemplado en el apartado de transferencia. Se pueden consultar estos documentos que ahora mismo, en el mes de mayo, se empiezan a aplicar en las comisarías en los puestos de la Guardia Civil en la Comandancia de Castilla-La Mancha. ¡Qué bueno! La verdad es que la Guardia Civil en este sentido lo vio muy claro, les gustó mucho el proyecto y queremos evaluar. O sea, nosotros hemos evaluado y sabemos que en contexto de laboratorio, esas actas son más... se comprenden mejor que los documentos tradicionales. Ahora lo que nos interesa es demostrar si en el contexto del que hablábamos antes de tensión, de nervios, de precipitación, este tipo de documentos funcionan. Y para ello necesitamos la colaboración, como te decía, de los profesionales. Lo estamos haciendo en colaboración con ellos porque ellos tienen que opinar qué herramienta les parece mejor. O sea, por ejemplo, qué paquete de documentos me va mejor el vídeo, me va mejor el cómic, para estos menores mejor esto, Ellos tienen que opinar también y plantear en qué momento, cuál es el mejor momento para aplicar estos documentos, ¿no? Porque sin ellos tampoco vamos a conseguir nada, ¿no? Entonces, pues ahora sí que creo que te he contado todo lo que es. Piensa que llevamos más de 6 años de trabajo en acceso a la justicia y los que nos quedan, ¿no? Porque estamos muy comprometidas y entusiasmadas con este proyecto porque nos parece que es un tema también de justicia social, ¿no? Y en el fondo la investigación está también para entender estos temas y que no haya tanta gente que mire para otro lado. Bueno, lo primero, me parece un trabajazo absolutamente increíble. Y en otros capítulos que hemos hecho del podcast siempre le hemos dado mucha importancia a esto, ¿no? Primero, por un lado, que se visibilice y que se vea todo el trabajo que hay de investigación, que, como tú decías, ¿no? Para este proyecto son 6 años y más que quedan para simplemente poder hacer nada, unas pequeñas pinceladas de una realidad que es absolutamente gigante y que es muy difícil de abarcar. Y por otro lado, ver que desde la investigación se detectan, se investigan, llegamos a unos resultados, pero se pueden llegar a hacer muchas cosas a la práctica. Quiero decir, una vez detectadas todas esas limitaciones, esas debilidades del sistema, comentábamos en otros capítulos con otras personas, ¿no? La investigación no pretende sacar los colores a nadie, simplemente pretende ayudar.
decir, tenemos esto, vamos a reforzarlo. ¿Cómo lo hacemos? Con estas herramientas que estáis haciendo en el grupo de investigación, por ejemplo, que me parece, repito, absolutamente increíble, fascinante, y por parte de los grupos vulnerables que con otros proyectos que hemos llevado a cabo desde la Fundación nos hemos dado cuenta de que estas realidades existen y que como el objetivo último de Justo, la justicia tiene que ser accesible para todos. Efectivamente. Y bueno, para eso está también la investigación científica, en este caso la investigación criminológica, ¿no? Para ayudar, yo siempre digo, nosotros no podemos impactar en el sistema. Nosotros podemos mostrar lo que hay porque son los profesionales los que van a impactar. Eso es. Pero la academia tiene que acercarse, contar lo que está pasando, intentar generar, yo creo que es el reto pendiente, ¿no? para el futuro, cómo crear esos canales de colaboración y de comunicación, donde, como tú dices, la investigación no se vea un espacio donde desde nuestro alta, ¿no? Eso es. criticamos lo que se hace, porque siempre que hablamos de Justo lo decimos, ojo, es que esto es súper complicado, cualquiera de nosotros sería incompetente a la hora de plantear cómo eso, o sea, primero para interactuar con ellos y también incluso para plantear las soluciones. Es que no hay una solución fácil. Eso es. Pero si nos aunamos todos, entonces la investigación empieza a impactar, ¿no? Porque llega a donde tiene que llegar y las personas que pueden transformar el sistema lo hacen. Eso es. Pues, como has comentado antes, estas herramientas ya están públicas en la página web del Centro de Investigación en Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y poco más, recordar a las personas que nos están escuchando que FIADIS también tiene página web, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos. Es que muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad. Gracias por esta iniciativa tan maravillosa que nos ayuda a hacer esa divulgación. Eso es. No solo transferencia, sino también divulgación para que la sociedad ponga en valor la investigación criminológica. Eso es. Muchísimas gracias y hasta el siguiente capítulo.